Capítulo 15. Ha pasado ya otra semana. Estoy más cerca, pues, de la salud y de la primavera. Ya he oído en todas sus partes la historia de mi vecino de boca de la señora Dean, cuyo relato reproduciré, aunque procurando extractarlo un poco. Pero conservaré su estilo, porque encuentro que narra muy bien y no me siento lo bastante fuerte para mejorarlo. La tarde que fui a Cumbres Borrascosas, siguió ella contándome, estaba tan segura como si lo hubiera visto de que Heathcliff rondaba por los alrededores. Procuré no salir de la casa, en consecuencia, ya que llevaba su carta en el bolsillo y no quería exponerme a sus reproches y amenazas por no haberla entregado. Pero yo había resuelto no dársela a Catalina hasta que el amo estuviera fuera. Entonces, no sabía cómo iba a reaccionar la señora, de modo que no se la entregué hasta 3 días más tarde. Al cuarto, que era domingo, se la llevé a su habitación cuando todos se marcharon para ir a la iglesia. En la casa solo habíamos quedado otro criado y yo. Era habitual dejar cerradas las puertas, pero aquel día era tan agradable que las dejamos abiertas. Y como objeto de cumplir mi misión, encargué al criado que fuese a comprar naranjas al pueblo para la señora. El criado se fue y yo subí. La señora Linton... Esto aquí no se ve. Bueno. La señora Linton estaba sentada junto a la ventana abierta. Vestía de blanco y llevaba un chal sobre los hombros. Su espeso y largo cabello, cortado al comienzo de su enfermedad, reposaba en trenzas sobre sus hombros. Había cambiado mucho, como yo le dije a Heathcliff, pero no obstante, cuando estaba serena, ostentaba una especie de hermosura sobrenatural. En el lugar de su antiguo fulgor, sus ojos poseían ahora una melancólica dulzura. No parecía que mirase lo que le rodeaba, sino que contemplase cosas muy lejanas, algo que no fuera ya de este mundo. Su rostro estaba tan pulido, pero no tan demacrado como antes, y el aspecto que le daba su estado mental, aunque impresionaba dolorosamente, su rostro estaba aún pálido, pero no tan demacrado como antes, y el aspecto que le daba su estado mental, aunque impresionaba dolorosamente, despertaba más interés aún hacia ella que en los que la veían. Creo que aquel aspecto suyo indicaba de modo claro que estaba condenada a la muerte. En el alféizar de la ventana había un libro, y el viento agitaba sus páginas. Debió ser Linton quien lo puso allí, ya que ella no se preocupaba jamás de leer ni de hacer nada, a pesar de que él intentaba distraerla por todos los medios. Catalina se daba cuenta de ello, y lo soportaba tranquilamente cuando estaba de buen humor, aunque a veces dejaba escapar un reprimido suspiro, y otras con besos tristes y sonrisas. Le impedía continuar haciendo aquello que él pensaba que la distraía. En ocasiones parecía enojada, ocultaba la cara entre las manos y entonces hasta empujaba a su marido para que saliese, lo que él se apresuraba a hacer, creyendo preferible en tales casos para que ella estuviese sola. Sonaban a lo lejos las campanas de Gimmerton y el melodioso rumor del arroyo que regaba el valle y acariciaba dulcemente los oídos. Cuando los árboles estaban poblados de hojas, el rumor de la fronda, agitada por el viento, apagaba el del fluir del arroyo. En Cumbres Borrascosas se escuchaba con gran intensidad durante los días que seguían a un gran deshielo o a una temporada de lluvias. Sin duda, oyendo el ruido del arroyo, Catalina debía estar pensando en Cumbres Borrascosas, en el supuesto de que pensara y oyera algo, puesto que su mirada vaga y errática parecía mostrar que estaba ausente de toda clase de materiales. Me han dado una carta para usted, dije, depositándola en su mano, que tenía apoyada en la rodilla. Conviene que la lea enseguida, porque espera contestación. ¿Quiere que la abra? Sí, repuso Catalina sin alterar la expresión de su mirada. La abrí. Era un mensaje brevísimo. Léalo usted, proseguí. Ella dejó caer el pliego, volví a colocarlo en su regazo y esperé, pero viendo que no prestaba atención alguna, le dije: ¿Quiere que se la lea yo? Es del señor Heathcliff. Se sobresaltó y cruzó por sus ojos un relámpago que indicaba que luchaba para coordinar las ideas. Cogió la carta, la repasó suficiente y suspiró al leer la firma, pero no se había dado cuenta de su contenido, porque al preguntarle qué contestación debía transmitirle, me miró con una expresión interrogativa y angustiada. «¿Quiere verla?», repuse, adivinando lo que quería significarme. «Está esperando en el jardín con la mayor impaciencia».
En tanto que yo hablaba, noté que el perro que estaba en el jardín se erguía, estiraba las orejas y luego, desistiendo de ladrar y meneando la cola, daba a entender que quien se acercaba le era conocido. La señora Linton se asomó a la ventana y escuchó conteniendo la respiración. Un minuto después sentimos los pasos en el vestíbulo. La puerta abierta representaba una tentación harto y fuerte para Heathcliff. Sin duda pensó que yo no había cumplido mi promesa y resolvió confiar en su propia osadía. Catalina miraba ansiosamente hacia la entrada de la habitación. Heathcliff al principio no encontraba el cuarto, y la señora me hizo una señal para que fuera a recibirle, pero él apareció antes de que llegase yo a la puerta. Y un momento después, ambos se estrechaban en un apretado abrazo. Durante 5 minutos él no le habló, limitándose a abrazarla y a besarla más veces que lo hubiese hecho en toda su vida. En otra ocasión, mi señora habría sido la primera en besarle. Bien eché de ver que él sentía al verla la misma impresión que yo, y que estaba convencido de que Catalina no recobraría más la salud. Oh, querida Catalina, no podré resistirlo, dijo, al cabo con la desesperación. Y la miró con tal intensidad que creí que aquella mirada le haría deshacerse en lágrimas, pero sus ojos, aunque ardían de angustia, permanecían secos. Me has desgarrado el corazón entre tú y Eduardo, Heathcliff, dijo Catalina, mirándole ceñuda, y ahora lo lamentas, como si fueras tú digno de lástima, como que si fueras tú digno de lástima. No te complazco, has conseguido tu objeto, me has matado. Tú eres muy fuerte. ¿Cuántos años piensas vivir después que yo me muera? Heathcliff había puesto una rodilla en la tierra para abrazarla. Fue a levantarse, pero ella le sujetó por el cabello y le forzó a permanecer en aquella postura. Quisiera tenerte así, dijo, hasta que ambos muriéramos. No me importa más que sufras. No me importa nada más que sufras. ¿Por qué no has de sufrir? Serás capaz de ser feliz porque siempre yo había sido enterrada. Dentro de 20 años dirás quizás, aquí está la tumba de Catalina Erchaud. Mucho la he amado, pero la perdí. Y ya ha pasado todo. Luego he amado a otras mujeres. Quiero más a mis hijos que lo que quise a ella. Y me apenará morir y dejarles, que me alegrará ir a reunirme con la mujer que quise. ¿Verdad que dirás eso, Heathcliff? No me atormentes, Catalina. Me siento loco como tú, gritó él. Había desprendido la cabeza de las manos de su amiga y le enchinaban los dientes. La escena que ambos presentaban era singular y terrible. Catalina podía, en verdad, considerar que el cielo era un destierro para ella, a no ser que su mal carácter quedara sepultado con su carne perecedera. En sus pálidas mejillas, sus labios exangües y sus brillantes ojos se pintaba una expresión rencorosa. Apretaba entre sus crispados dedos un mechón de cabello de Heathcliff, que había arrancado al aferrarle. Él, por su parte, le había cogido ahora por el brazo y de tal manera la oprimía que cuando la soltó distinguí 4 huellas amoratadas en los brazos de Catalina. Sin duda te hayas poseída del demonio, dijo él con ferocidad al hablarme de esa manera, cuando te estás muriendo. ¿No comprendes que tus palabras se grabarán en mi memoria como un hierro ardiendo y que seguiré acordándome de ellas cuando tú ya no existas? Te consta que mientes al decir que yo te he matado, y te consta también tanto que podré olvidarte como olvidar mi propia existencia. No basta tu diabólico egoísmo al pensar que cuando tú descanses en paz yo me retorceré entre todas las torturas del Averno. Es que no descansaré en paz, dijo lastimeramente Catalina, y cayó otra vez en un estado de abatimiento. Se sentía latir su corazón con tumultuosa irregularidad. Cuando pudo dominar el frenesí que le embargaba, dijo más suavemente: No te deseo, Heathcliff. Penas más grandes que las que he padecido yo. Solo quisiera que nunca nos separáramos. Si una sola palabra mía te doliera, piensa que yo sentiré cuando esté abajo de la tierra tu mismo dolor. Perdóname, ven, arrodíllate. Nunca me has hecho daño alguno. Si estás ofendido, ello me dolerá a mí más que a ti mis palabras duras. Ven, ¿no quieres? Heathcliff se recostó en el respaldo de la silla de Catalina y volvió el rostro. Ella se la dio para poder verle, pero él, para impedirlo, se volvió de espaldas y se acercó a la chimenea y permaneció callado. La señora Linton le siguió con los ojos, encontrando sentimientos que nacían en su alma. Al fin, tras una prolongada pausa, exclamó dirigiéndose a mí: «¿Ves, Helena? No es capaz de ceder ni un solo instante.
ni aun tratándose de retardar el momento de mi muerte. ¿Qué modo de amarme? Me da igual, pero este no es mi Heathcliff. Yo seguiré amándole como si lo fuera, y será esa imagen la que lleve conmigo, ya que ella es la que habita en mi alma. Esta prisión en que me hallo, en el que me fatiga, añadió. Estoy harta de este encierro. Ansío volar al mundo esplendoroso que hay más allá de él. Lo vislumbro entre lágrimas y sufrimientos, y sin embargo, Elena, me parece tan glorioso que siento pena de ti, que te consideras satisfecha de estar fuerte y sana. Dentro de poco me habré remontado sobre todos ustedes, y pienso que él no estará conmigo entonces. Continuó como si hablase consigo misma. Yo creía que él quería estar también conmigo en el más allá. Heathcliff, querido mío, no quiero que te enfades. Ven a mi lado, Heathcliff. Se levantó y se apoyó en uno de los brazos del sillón. Heathcliff se volvió hacia ella, con una expresión de inmensa esperanza en la mirada. Sus ojos, ahora húmedos, centellaban con contemplarla, y su pecho se agitaba convulsivamente. Un instante estuvieron separados. Luego Catalina se precipitó hacia él, y él la abrazó de tal modo que temí que mi señora no saliera con vida de sus brazos. Cuando se separaron, ella cayó como exánime sobre la silla, y Heathcliff se desplomó en la otra inmediata. Me acerqué a ver si la señora se había desmayado, y él, rechinando los dientes y echando espuma por la boca, me separó con furor. Me pareció que no me hallaba en compañía de seres humanos. Traté de hablarle, pero no parecía entenderme, y acabé apartándome de ella llena de turbación. Pero después Catalina hizo un movimiento, y eso me tranquilizó. Levantó la mano y cogió la cabeza de Heathcliff y acercó sus mejillas a la suya. Heathcliff la cubrió de exasperadas caricias y le dijo con acento feroz: «Ahora me demuestras lo cruel y falsa que has sido conmigo. ¿Por qué me desdeñaste? ¿Por qué hiciste traición a tu propia alma? No sé decirte ni una sola palabra de consuelo, porque no te la mereces. Bésame y llora todo lo que quieras, arráncame los besos y las lágrimas, que ellas te abrazarán y serán tu condenación. Tú misma te has matado. Si me querías, ¿con qué derecho me abandonaste? ¿Y por qué ese mezquino capricho que sentiste hacia Linton? Ni la miseria, ni la bajeza, ni aun la muerte nos hubiera separado, y tú, sin embargo, nos separaste por tu propia voluntad. No soy yo quien has desgarrado tu corazón, te lo has desgarrado tú misma, y al desgarrártelo has desgarrado el mío. Y si yo soy más fuerte, peor para mí. ¿Para qué quiero vivir cuando tú? Oh Dios, quisiera estar contigo en la tumba». «Déjame», respondió Catalina sollozando. «Si he causado mal, lo pago con mi muerte. Ya basta. También tú me abandonaste, pero no te lo reprocho, y te lo he perdonado. Perdóname tú también. Perdóname cuando veo esos ojos y toco esas manos enflaquecidas. Bésame, pero no me mires. Si te perdono, sí, te perdono. Amo a quien me mata. Pero ¿cómo puedo perdonar a quien te mata a ti?» Callaron, juntaron sus rostros y mutuamente se bañaron en lágrimas. No sé si me equivoqué al suponer que Heathcliff lloraba también, pero en verdad el caso no era para menos. Ya me hallaba inquieta. Caía la tarde y se veía salir ya la gente de la iglesia de Gimmerton y esparcirse por el valle. El criado que envié al pueblo estaría de regreso. «El oficio religioso ha concluido», anuncié, «y el señor volverá antes de media hora». Heathcliff lanzó un juramento y abrazó más apretadamente aún a Catalina, que permaneció inmóvil. A poco distinguí a los criados que avanzaban en grupos por el camino. El señor Linton le seguía a corta distancia. Abrió por sí mismo la verja. Parecía extasiado en contemplar la hermosura de la tarde de verano y aspirar sus dulces perfumes. «Ya ha llegado», exclamé. «Baje enseguida, por Dios. No encontrará usted a nadie en la escalera principal. Ocúltese entre los árboles hasta que el señor haya entrado». «Debo irme, Catalina», le dijo Heathcliff separándose de sus brazos. «Pero de no morirme te volveré a ver antes de que te hayas dormido. No me separaré ni 5 yardas de tu ventana». «No te irás», repuso ella sujetándole con toda su fuerza. «No tienes por qué irte». Vuelvo antes de 1 hora», aseguró él. «No te irás ni siquiera por 1 minuto», insistió la señora. «Es forzoso que me vaya», repitió alarmado Heathcliff. «Linton estará aquí dentro de un momento». Por su gusto, él se hubiera levantado y desprendido de ella a viva fuerza, pero Catalina le sujetó firmemente, mientras pronunciaba expresiones entrecortadas.
En su rostro se transparentaba una decidida resolución. «No», gritó, «no te vayas. Eduardo no nos hará nada. Es la última vez, Heathcliff, me muero». «Maldito necio. Ya ha llegado», exclamó Heathcliff, dejándose caer otra vez en la silla. «Calla, Catalina, calla. Calla, alma mía. Si me mataste ahora, moriría bendiciéndole. Y volvieron a unirse en un estrecho abrazo. Sentí subir a mi amo por la escalera. Un sudor frío bañaba mi frente. Estaba horrorizada. «¿Pero es que va usted a hacer caso de sus delirios?», dije a Heathcliff. «Fuera de mí. No sabe lo que dice». «¿Es que se propone usted a perderla aprovechando que le falta la razón? Levántese y márchese inmediatamente. Este crimen sería el más odioso de cuantos haya cometido usted. Todos nos perderemos por culpa suya, señor. La señora y yo». Grité y me retorcí las manos con desesperación. Al oírme gritar, el señor Linton se apresuró aún más. No dejó de aliviar un tanto mi turbación el ver que los brazos de Catalina, dejando de oprimir a Heathcliff, caían lánguidamente y su cabeza se inclinaba con laxitud. «Se ha desmayado o se ha muerto», pensé. «Vale más que muera que no siga siendo causa de esta desgracia para todos los que la rodean». Eduardo, lívido de estupor y de ira al divisar al inesperado visitante, se lanzó hacia él. No se lo proponía, pero Heathcliff le detuvo en seco, poniéndole entre los brazos el inmóvil cuerpo de su esposa. «Si no es usted un demonio», dijo Linton, «ayúdame primero a atenderla y hablaremos después». Heathcliff se marchó al salón y permaneció sentado. El señor Linton recurrió a mí, y entre los dos, con grandes esfuerzos, logramos reanimar a Catalina. Pero había perdido la razón completamente. Suspiraba, emitía quejidos inarticulados y no reconocía a nadie. Eduardo, en su ansiedad por su esposa, se olvidó de su odiado rival. Aproveché la primera oportunidad que tuve para pedirle que se fuese, afirmándole que Catalina estaba un poco repuesta y que a la mañana siguiente le llevaría noticia suya. «Saldré de la casa», dijo, «pero permaneceré en el jardín. No te olvides de cumplir tu palabra mañana, Elena. Estaré abajo en aquellos pinos. Tenlo en cuenta, de lo contrario volveré, esté Linton o no». Lanzó una rápida mirada por la puerta entreabierta de la alcoba y al comprobar que al parecer yo no había faltado a la verdad, se fue, librando a la casa de su malvada presencia. Capítulo 16. A medianoche de aquel día nació la Catalina que usted ha conocido en Cumbres Borrascosas, una niña de 7 meses. 2 horas después moría su madre, sin haber llegado a recobrar el sentido suficiente para reconocer a Eduardo o echar de menos a Heathcliff. El señor Linton se sintió traspasado de dolor por la pérdida de su esposa. Voy a hacer aquí una pausa, porque seguimos todavía con el relato de Helena Dean al señor Ludwig, por si acaso. Entonces esta parte aquí resulta como confusa. Ahora se está yendo un poco más atrás la historia. No quiero hablar de ello, es demasiado doloroso. Aumenta su disgusto a lo que se me alcanza, la pena de no tener un heredero varón. También yo lamentaba lo mismo mientras contemplaba a la huerfanita y maldecía mentalmente al viejo Linton por haber decidido, en aquel caso, que fuese heredera su hija y no su hijo. Perdón, que hubiera, a mi juicio, resultado lo más lógico. Aquella niña llegó con verdadera inoportunidad. Si la pobrecita se hubiese muerto llorando en las primeras horas de su existencia, a todos en aquel momento nos hubiera tenido sin cuidado. Más tarde rectificaríamos, pero el principio de su vida fue tan lamentable como probablemente sería su fin. La mañana siguiente amaneció alegre y clara. La luz del sol se filtraba a través de las persianas e iluminaba el lecho, y a la que él yacía con un dulce resplandor. Eduardo tenía los ojos cerrados, apoyaba la cabeza en la almohada. Sus hermosas facciones estaban tan pálidas como las del cuerpo que yacía a su lado. Su rostro transparentaba alguna angustia infinita, y en cambio el rostro de la muerta reflejaba una paz infinita. Tenía los párpados cerrados y los labios ligeramente sonrientes. Creo que un ángel no hubiese estado más bello de lo que ella estaba. Aquella serenidad que emanaba de la difunta me contagió. Jamás sentí más serena mi alma que mientras estuve contemplando aquella inmóvil imagen del reposo eterno. Me acordé y hasta repetí las palabras que Catalina pronunciaría poco antes. Se había remontado sobre todos nosotros. Fuese que se encontrara en la tierra todavía, o ya en el cielo su espíritu indudablemente,
o ya en el cielo su espíritu indudablemente estaba con Dios. Quizás sea una cosa peculiar mía, pero en ese caso es que muy pocas veces dejo de sentir una impresión interna de beatitud cuando velo un muerto, salvo si algún afligido, allegado suyo, me acompaña. Me parece apreciar en la muerte un reposo que ni el infierno ni la tierra son capaces de quebrantar, y me invade de la sensación de un futuro eterno y sin sombras. Sí, la eternidad, allí donde la vida no tiene límite en su duración, ni el amor en sus transportes, ni la felicidad en su plenitud. Y entonces comprendí el egoísmo que encerraba un amor como el de Linton, que de tanta amarga manera lamentaba la liberación de Catalina. Cierto es que, en rigor, teniendo en cuenta la agitada y rebelde vida que había llevado, cabía dudar de si entraría o no en el reino de los cielos, pero la contemplación de aquel cadáver, con su aspecto sereno, facilitaba toda vacilación. ¿Usted cree, me preguntó la señora Dean, que personas así pueden ser felices en otro mundo? Daría algo por saberlo. No contesté a la pregunta de mi ama de llaves, pregunta que me pareció un tanto poco ortodoxa, y ella continuó. Temo, al pensar en la vida de Catalina Linton, que no sea muy dichosa en el otro mundo, pero en fin, dejémosla tranquila, ya que está en presencia de su Creador. En vista de que el amo parecía dormir, me aventuré poco después de salir el sol a escaparme al exterior. Los criados de la granja se imaginaron que yo salía para desentumecer mis sentidos, fatigados de la larga vela. Pero en realidad lo que me proponía era hablar al señor Heathcliff, quien había pasado la noche entre los pinos, y no debía haber sentido el movimiento en la granja, a no ser que hubiese oído el galope del caballo del criado que enviamos a Gimmerton. De estar más cerca, el movimiento de las puertas y las luces le habría hecho probablemente comprender que pasaba algo grave. Yo sentía a la vez el deseo y temor de encontrarle. Por un lado me urgía comunicarle la terrible noticia, y por otro no sabía de qué modo hacerlo para que no se enojara. Le vi en el parque apoyado contra un añoso fresno, sin sombrero, con el cabello empapado por el rocío, que goteando desde las ramas le iba empapando lentamente. Debía llevar mucho tiempo en aquella postura, porque reparé en una pareja de mirlos que iban y venían al menos 3 pies de distancia de él, ocupándose en construir su nido, y tan ajenos a la presencia de Heathcliff como que si fuera un árbol. Al acercarme echaron a volar, y él lanzó los 2 ojos y me dijo, «Ha muerto». Tanto esperar para acabar recibiendo esta noticia. Vamos, fuera ese pañuelo, no me vengas con llanto. Que se vayan todos al diablo. ¿Para qué valdrán ya tus lágrimas? Yo lloraba tanto por él como por ella. Es frecuente compadecer a personas que son incapaces de experimentar tal sentimiento hacia el prójimo y hasta hacia sí mismo. Voy a repetir esta parte. Yo lloraba tanto por él como por ella. Es frecuente compadecer a personas que son incapaces de experimentar tal sentimiento hacia el prójimo y hacia sí mismos. Al verle se me ocurrió que quizás sabía ya lo sucedido y que se había resignado y rezaba, porque movía los labios y bajaba la vista. «Ha muerto», contesté, secando mi llanto, «y está en el cielo, a donde todos iríamos a reunirnos con ella si aprovecháramos la lección y dejáramos el mal camino para seguir el bueno». «¿Acaso ha muerto como una santa?» «Vaya, cuéntame». «¿Cómo ha muerto?», preguntó sarcásticamente Heathcliff. Fue a pronunciar el nombre de la señora, pero la voz expiró en sus labios y se los mordió. Se notaba en él una silenciosa lucha interna. «¿Cómo ha muerto?», volvió a preguntar. Noté que pese a toda su audacia insolente, se sentía más tranquilo teniendo a alguien a su lado. Un profundo temblor recorría todo su cuerpo. «Desdichado», pensé. «Tiene corazón y nervios como cualquier otro. ¿Por qué ese empeño en ocultarlo? Tu soberbia no engañará a Dios. Le estás tentando a que se atormente y te humille hasta hacerle estallar». «Murió como un cordero», repuse. Suspiró, hizo un movimiento como un niño al despertar y cayó aletargado. A los 5 minutos sentí que su corazón palpitaba fuerte, y luego nada. «¿Habló de mí?», preguntó él vacilante, como si temiera oír los detalles que me pedía. Desde que usted se separó de ella, no volvió en sí, ni reconoció a nadie. Sus ideas eran confusas y había retrocedido en sus pensamientos, a los años de su infancia.
Su vida ha concluido en un dulce sueño. Así despierte de la misma manera en el otro mundo. Así despierta entre mil tormentos, gritó él con espantosa vehemencia, pateando y vociferando en un brusco acceso de furor. Ha sido falsa hasta el fin. ¿Dónde estás? En la vida imperecedera del cielo no. ¿Dónde estás? Me has dicho que no te importan mis sufrimientos, pero yo no repetiré más que una plegaria, Catalina. Haga Dios que no reposes mientras yo viva. Si es cierto que yo te maté, persígueme. Se asegura que la víctima persigue a su asesino. Hazlo, pues, persígueme. Sígueme hasta que me enloquezcas. Pero no me dejes solo en este abismo. No puedo vivir sin mi vida. No puedo vivir sin mi alma. Apoyó la cabeza contra el árbol y cerró los ojos. No parecía un hombre, sino una fiera acosada, cuyas carnes desgarraban las armas de los cazadores. En el tronco del árbol distinguí varias manchas de sangre y sus manos y frente estaban manchadas también. Escenas idénticas a aquellas debían haber sucedido durante la noche. Más que compasión sentí miedo, pero me era penoso dejarla en aquel estado. Él fue quien, al darse cuenta de que yo seguía allí, me exhortó a que me fuera, lo que hice enseguida, puesto que no podía consolarle ni devolverle la tranquilidad. Hasta el siguiente viernes, día en que se había de celebrar el funeral de Catalina, permaneció en su ataúd en el salón, que estaba cubierto de plantas y flores. Todos menos yo ignoraron que Linton pasó allí todo aquel tiempo sin descansar apenas un momento. A su vez, Heathcliff pasaba fuera también, por lo menos las noches sin reposar tampoco ni un minuto. El martes, aprovechando un instante en el que el amo rendió de fatiga, se había retirado para dormir 2 horas. Abrí una de las ventanas y al fin de que Heathcliff pudiera dar a su adorada un último adiós. Aprovechó la oportunidad y entró sin hacer el más ligero ruido. Solo pude darme cuenta de que había penetrado al apreciar lo desordenado que estaban las ropas en torno al rostro del cadáver y al hallar en el suelo un rizo de cabello rubio. Examinado con cuidado, comprobé que había sido arrancado de un dije de Catalina que llevaba en el cuello y sustituido por un negro mechón de los cabellos de Heathcliff. Yo uní ambos cabellos y los introduje en el medallón. Se invitó al señor Earnshaw a que acudiese al entierro de su hermana, pero no apareció ni se excusó siquiera. A Isabel no se le avisó, de modo que el duelo estuvo compuesto aparte de mi amo solamente de criados y colonos. Con gran extrañeza de los labriegos, Catalina no fue enterrada en el panteón de la familia Linton, ni entre las tumbas de los Earnshaw. Se abrió la fosa en un verde rincón del cementerio. El muro era tan bajo por aquel lado que los matorrales trepan sobre él y se inclinan sobre la tumba. Su esposo yace ahora en el mismo sitio, y una sencilla lápida con una piedra gris al pie cubre el sepulcro de cada uno. Capítulo 17. El día del sepelio fue el único bueno que hubo en aquel mes. Al anochecer comenzó el mal tiempo. El viento cambió en dirección y empezó a llover y luego a nevar. Al otro día resultaba increíble que hubiéramos disfrutado ya 3 semanas de buena temperatura. Las flores quedaron ocultas bajo la nieve, las alondras enmudecieron y las hojas tempranas de los árboles se ennegrecieron, como si hubieran sido heridas de muerte. Aquella mañana pasó muy triste y muy lúgubre. El señor no salió de su habitación y me instalé en la solitaria sala, con la niña en los brazos, y mientras la mecía miraba al caer la nieve a través de la ventana. De pronto la puerta se abrió y entró una mujer jadeando y riéndose. Me enfurecí y me asombré, pensando al principio que era una de las criadas, y grité: ¡Silencio! ¿Qué dirá el señor Linton si te oyese reír? Perdona, contestó una voz que me era conocida, pero sé que Eduardo está acostado y no he podido contenerme. Mientras hablaba se acercó a calentarse junto a la lumbre, oprimiéndose los costados con las manos. He volado más que corrido desde las cumbres. Aquí continúo, y me he caído no sé cuántas veces. Ya te lo explicaré todo únicamente. Quiero que ordenes que enganchen el coche para irme a Gimmerton y que me busquen algunos vestidos en el armario. La recién llegada era la esposa de Heathcliff. El cabello le caía sobre los hombros y estaba empapada en agua y en nieve. Llevaba el vestido que solía usar de soltera, un vestido descotado, de manga corta,
y no tenía cubierta la cabeza ni llevaba nada en el cuello. En los pies calzaba unas leves chinelas. Para colmo tenía una herida junto a la oreja, aunque no sangraba porque el frío le congelaba la sangre, y su rostro estaba blanco como un papel y lleno de arañazos y magulladuras. «Oh, señorita», exclamé, no ordenaré nada, ni la escucharé hasta que no se haya cambiado esa ropa mojada. Además, esta noche no irá usted a Gimmerton, de modo que no hace falta enganchar el coche». «Me iré, aunque sea a pie», repuso. «Respecto a mudarme, está bien. Mira cómo sangro ahora por el cuello, con el calor me duele». Hasta que no mandé a disponer un carruaje y la encargué a una criada que reparase la ropa, se negó a que la atendiese y le curase la herida. Cuando todo estuvo hecho, se sentó en el fuego ante una taza de té y dijo: «Siéntate, Elena. Quítame de delante a la niña de Catalina. No quiero verla. No creas que me ha afectado la muerte de mi cuñada. He llorado por ella como el que más». Así dice. «He llorado por ella como el que más. Nos separamos enfadadas y no me lo perdono. Eso bastaría para que no pudiese querer a ese ser odioso. Mira lo que hago con lo único que llevo de él». Se quitó de los dedos un anillo de oro y lo tiró. «Quiero pisotearla y quemarla», luego dijo con rabia pueril, y arrojó la sortija a la lumbre. «Así ya me comprará otro si logra encontrarme. Es capaz de venir con tal de perturbar a Eduardo. No me atrevo a quedarme por temor a que acuda a esa idea malvada en la cabeza. Además, Eduardo no se ha portado bien, ¿no es cierto? Solo por absoluta necesidad me he refugiado aquí. Si me hubieran dicho que estaba levantado, me habría quedado en la cocina para calentarme y pedirte que me llevase lo más necesario a fin de huir de mí, de ese maldito demonio hecho hombre. Estaba furioso. Si llegase a cogerme, siento que Erchau no sea más fuerte que él, porque en ese caso no me hubiera marchado hasta ver cómo le aniquilaba». Hable más despacio, señorita», interrumpí. «De lo contrario, se le va a caer el pañuelo que le he puesto y va a volver a sangrarle ese corte. Beba el té, respira y no se ría tanto. No va bien ni con su estado ni con lo ocurrido en esta casa». «Tienes razón», repuso, «pero oye, ¿cómo llora esa niña? Haz que se la lleven siquiera por una hora. No estaré aquí mucho más tiempo». Llamé a la criada, le entregué a la niña y le pregunté a Isabel qué era lo que había decidido abandonar Cumbres Borrascosas en una noche como aquella, y por qué no quería quedarse. Debiera y quisiera hacerlo para atender y consolar a Eduardo y cuidar de la niña, ya que esta es mi verdadera casa, pero Heathcliff no me dejaría. ¿Crees que soportaría el saber que yo estaba tranquila y que aquí reinaba la paz? Se apresuraría a venir a perturbarnos. Estoy segura de que me odia tanto que no puede soportar mi presencia. Cada vez que me ve, los músculos de su cara se contraen en una expresión de odio. Ahora bien, como no puede soportarme, estoy segura de que no va a perseguirme a través de toda Inglaterra. Así pues, debo irme bien lejos. Ya no deseo que me mate. Prefiero que se mate él. Ha conseguido extinguir mi amor. Ahora me siento libre, solo puedo recordar cómo le amaba, pero de un modo vago, y aún ni siquiera puedo imaginar cómo le amaría. Sí, pero no. Aunque me hubiese adorado, no habría dejado de mostrar su infernal carácter. Solo un gusto tan pervertido como el de Catalina podía llegar a tener afecto hacia ese hombre. ¡Qué monstruo! Quisiera verle completamente borrado del mundo y de mi memoria. Vamos, calle, le dije. Sea más compasiva, es un ser humano. Al fin y al cabo, hay otros peores que él. No es un ser humano, repuso, y no tiene derecho a mi piedad. Le entregué mi corazón, y después de desgarrármelo, me lo ha tirado a la cara. Los humanos sentimos en el corazón, Elena, y desde que desgarró el mío, no se me es posible sentir nada hacia él, ni sentiría nada mientras él no muera. Aunque llorase las lágrimas de sangre, no soy capaz de sentir nada. Isabel rompió a llorar, pero se secó las lágrimas inmediatamente y continuó. Te diré por qué tuve que huir. Llegué a excitar su ira hasta un extremo que sobrepasó su infernal prudencia y se entregó a la violencia contra mí. Al ver que había logrado exasperarle, sentí cierta satisfacción. Luego despertó en mí el instinto de conservación y huí. Ojalá no vuelva a caer en sus manos de nuevo. Como supondrás, prosiguió Erchau, se proponía ir al infierno.
No bebió. Quiero decir que solo se emborrachó a medias. Y así estuvo hasta 6 meses, hasta las 6, en que se acostó. A las 12 se levantó con lo que se llama la resaca de la embriaguez, de humor de perros, por tanto, y con tantas ganas de ir a la iglesia como al baile. De modo que se sentó al fuego y empezó a beber. Heathcliff, me escalofría pronunciar su nombre. ¿Acaso no apareció por la casa desde el domingo? No sé si le daban de comer a los duendes o quién, pero con nosotros no come hace una semana. Al apuntar el alba, se encerraba en su habitación como si temiese que alguien buscara su agradable compañía, y allí entregaba fervientes plegarias. Pero te advierto, el Dios que invocaba es solo polvo y cenizas, y al invocarle lo confundía de extraña manera con el propio demonio que le engendró a él. Terminadas estas magníficas oraciones, que duraban hasta enronquecer y ahogarse la voz de la garganta, se iba inmediatamente camino a la granja. Como que me extraña que Eduardo no le haya hecho vigilar por un condestable. Por mi parte, aunque lo de Catalina me entristecía mucho, me sentía como si tuviese una fiesta al disfrutar de tal libertad. Así que recuperé mis energías hasta el punto de poder escuchar los sermones de José sin echarme a llorar, y de poder andar por la casa con más seguridad que la acostumbrada. José y Hareton son detestables, hasta el punto de que la horrible charla de Hindley me resultaba mejor que estar con ellos. Cuando Heathcliff está en la casa, continuó diciendo Isabel muchas veces, tengo que reunirme con los dos en la cocina para no morirme de hambre y para no tener que vagar a solas por las lóbregas y solitarias habitaciones. En cambio, ahora que no estaba, pude permanecer tranquilamente sentada ante una mesa al lado del hogar, sin ocuparme del señor Earnshaw, que a su vez no se preocupaba de mí. Ahora está más tranquilo que antes, aunque más huraño aún, y no se enfurece si no le provoca. José asegura que Dios le ha tocado el corazón y que se ha salvado como por la prueba del fuego. Pero, en fin, eso no me importa. Anoche estuve en mi rincón leyendo hasta cerca de las 12. Me asustaba subir, y fuera se sentía caer la nieve a torbellinos. Yo pensaba en el cementerio y en la fosa recién abierta. Tan pronto como separaba los ojos del libro, la escena acudía a mi imaginación. En cuanto a Hindley, estaba sentado delante de mí, y acaso pensaría en lo mismo. Cuando estuvo suficientemente embriagado, dejó de beber, y permaneció 2 o 3 horas sin despegar los labios. En la casa no se oía otro rumor que el viento batiendo en las ventanas, el chirrido de la lumbre y el chasquido que yo hacía a veces al despabilar la vela. Hareton y José debían estar durmiendo. Yo me sentía muy triste y de cuando en cuando suspiraba profundamente. De pronto, en medio del silencio, se sintió el ruido del picaporte de la cocina. Sin duda, la tempestad había hecho regresar a Heathcliff más pronto de lo habitual. Pero como aquella puerta estaba cerrada con llave, hubo de desistir, y le oímos dar vuelta para entrar por la otra. Me levanté casi sin poder sofocar la exclamación que acudía a mis labios, lo que hizo que mi compañero se volviera y me mirara. Si no tiene usted que objetar, me dijo, haré esperar a Heathcliff 5 minutos. Por mí puede usted hacerle esperar toda la noche, repuse. Échale llave y corra el cerrojo. Earnshaw lo hizo así antes de que el otro llegase a la puerta principal. Luego acercó su silla a la mesa y me miró como si quisiera hallar en mis ojos un reflejo ardiente de odio que llameaba en lo suyo. Claro está que como él en aquel momento tenía la expresión de los sentimientos de un asesino, no pudo hallar completa correspondencia en mi mirada, pero aún así encontró en ella lo suficiente para animarle. Usted y yo, expuso, tenemos cuentas que arreglar con el hombre que está allá afuera. Si no fuésemos cobardes, podríamos ponernos de acuerdo para la venganza. Si usted es tan mansa como su hermano y está dispuesta a sufrir eternamente sin intentar desquitarse. Estoy harta de soportarle, repliqué, pero emplear la traición y la violencia es exponerse a emplear un arma de 2 filos con la que puede herirse el mismo que las maneja. La traición y la violencia son los medios que ha de utilizarse con quien emplea violencia y traición, gritó Hindley. Señora Heathcliff, no necesito de usted, sino que no intervenga ni grite. ¿Se siente capaz de hacerlo?
Creo que debiera usted experimentar tanto placer como yo en asistir a la muerte de ese demonio. Él acarreará, de lo contrario, la muerte de usted y la ruina mía. Maldito sea. Está llamando a la puerta como si fuera el amo. Prométame estar callada. Y antes que dé la una aquel reloj y solo faltan 3 minutos, habrá quedado usted libre de ese hombre. Hablando de ese modo, sacó el instrumento que te he descrito otra vez, Helena, y se dispuso a apagar la vela, pero yo se lo impedí. No callaré, le dije. No le toque. Deje la puerta cerrada, pero no le haga nada. Estoy resuelto y cumpliré lo que me propongo, exclamó Hindley. Haré justicia a Hareton y un favor a usted misma, aunque no quiera. Y ni siquiera usted tiene que preocuparse de salvarme. Catalina ya no vive, y nadie tiene por qué avergonzarse de mí. Ha llegado el momento de acabar. Tan fácil como él me hubiera sido luchar con un oso o razonar con un perturbado. Solo me quedaba una solución, correr a la ventana y avisar a la presunta víctima. Mejor será que no insistas en entrar, le avisé desde la ventana. Si lo haces, el señor Earnshaw está dispuesto a dispararte un tiro. Más te valdría abrirme la puerta, replicó Heathcliff, añadiendo algunas galantes expresiones que más vale no repetir. Bien. Pues allá tú, repliqué. Yo he hecho lo que debía. Ahora entra y que te mate si quiere. Cerré la ventana y me volví junto a la lumbre sin afectar por su suerte una hipócrita ansiedad, que estaba muy lejos de sentir. Earnshaw, furioso, me increpó con violencia, acusándome de cobarde y diciéndome que aún amaba al villano. Pero en lo que yo pensaba en el fondo, sin sentir remordimiento alguno de conciencia, era en lo muy conveniente que sería para Earnshaw que Heathcliff se liberara del peso de la vida, y de lo muy conveniente que sería para mí que Hindley me liberase de Heathcliff. Mientras yo reflexionaba sobre estos temas, el cristal de la ventana saltó en pedazos, y a través del agujero apareció el negro rostro de aquel hombre. Pero como el batiente era demasiado estrecho para que pasase, sonreí pensando que me hallaba a salvo de él. Heathcliff tenía el cabello y la ropa cubiertos de nieve, y sus dientes agudos, como los de un antropófago, brillaban en la oscuridad. «Ábreme, Isabel, o te arrepentirás», rugió. «No quiero cometer un crimen», repuso. «El señor Hindley te espera con un cuchillo y una pistola». «Ábreme la puerta de la cocina», respondió. «Hindley llegará antes de que yo llegue. Poco vale ese cariño que tienes hacia Catalina. Cuando nos arrastras por él, cuando no arrostras por él un poco de nieve». Bueno, no entiendo esto. Voy a repetir. Hindley llegará Hindley llegará antes que yo alegué. Voy a repetir otra vez, perdón. Hindley llegará antes que yo alegué. Poco vale ese cariño que tienes hacia Catalina, cuando no arrostras por él un poco de nieve. Sigo sin entender esa frase, no entiendo. En tu lugar, Heathcliff, yo iría a atenderme sobre su tumba como un perro fiel. ¿No es verdad que ahora te parece que no vale la pena vivir? Me has hecho comprender que Catalina era la única alegría de tu vida. No sé cómo vas a poder existir sin ella. «Ay», exclamó Hindley dirigiéndose hacia mí. «Estás ahí, Heathcliff. Si logro sacar el brazo, podré. Temo que me consideras como una malvada, Helena. El caso es que yo no hubiera contribuido a que atentaran contra la vida de aquel hombre por nada del mundo, pero confieso que experimenté una desilusión cuando alargó el brazo hacia Earnshaw a través de la ventana y le arrancó el arma. Al hacerlo, la pistola se disparó y el cuchillo fue a cerrarse, clavándose en la mano de su propio dueño. Heathcliff se lo quitó a viva fuerza, sin cuidarse de que al hacerlo el filo desgarraría las carnes de Hindley. Después con una piedra rompió las maderas de la ventana y pudo pasar. Su adversario, agotado por el dolor y por la pérdida de sangre, había caído desvanecido. El miserable le pateó y le pisoteó y le golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, mientras me sujetaba con la otra mano para impedirme que llamara a José. Le costó un verdadero esfuerzo no rematar a su enemigo. Al fin, ya sin aliento, lo arrastró y comenzó a vendarle la herida con brutales movimientos, maldiciéndole y escupiéndole a la vez con tanta violencia como antes le había pateado.
Entonces, al soltarme, corrí a buscar al viejo, quien me comprendió enseguida y bajó las escaleras alto. ¿Qué pasa?, preguntó. Pasa que tu amo está loco, respondió Heathcliff, y que como siga así, le haré encerrar en un manicomio. Y tú, perro, ¿cómo es que me has cerrado la puerta? ¿Qué rezongas ahí? No voy a ser yo quien le cure. Lávale eso y ten cuidado con las chispas de la bujía. Ten en cuenta que la mitad de la sangre de ese hombre está convertida en aguardiente. ¿Con qué le ha asesinado usted?, exclamó José, y que yo tenga que asistir a semejante cosa. Dios quiera que... Heathcliff le dio un empellón hacia el herido y le arrojó una toalla. Pero José, en vez de ocuparse de la cura, comenzó a recitar una oración tan extravagante que no pude contener la risa. Yo me encontraba en tal estado de insensibilidad que nada me conmovía. Me pasaba lo que algunos condenados al pie del patíbulo. Me había olvidado de ti, dijo el tirano. Vaya, encárgate de eso, al suelo, con que también tú conspiras contra mí, víbora cruel. Me zarandeó hasta hacerme rechinar los dientes y me arrojó junto a José. Este, sin perder la serenidad, terminó de rezar y después se levantó anunciando su decisión de dirigirse a la granja. Decía que el señor Linton, como magistrado que era, no dejaría de intervenir en el asunto, aunque se le hubiese muerto 50 mujeres. Tan empeñado se manifestó en su resolución que Heathcliff le pareció que era oportuno que yo relatase lo sucedido. Y a fuerza de insidiosas preguntas me hizo explicar cómo se habían desarrollado las cosas. Sin embargo, costó mucho convencer al viejo de que el agresor no había sido Heathcliff. Al fin, cuando apareció que el señor Earnshaw no había muerto, le dio un trago de aguardiente y entonces recobró Hindley el conocimiento. Heathcliff comprendiendo de que su adversario ignoraba los malos tratos que había sido objeto mientras se hallaba desmayado, le increpó llamándole alcoholizado y delirante. Le dijo que olvidara la atroz agresión que había perpetrado contra él y le recomendó que se fuese a dormir. Después nos dejó solos y yo me fui a mi habitación felicitándolo de haber salido tan bien librada de aquellos sucesos. Felicitándome. Cuando bajé por la mañana, a eso de las 11, el señor Earnshaw estaba sentado junto al fuego, muy enfermo en apariencia. Su ángel malo estaba de su lado, y parecía tan decaído como el mismo Hindley. Comí con apetito a pesar de todo, y no dejaba de experimentar cierta sensación de superioridad que me daba al sentir la conciencia tranquila. Cada vez que miraba a uno de los dos, al acabar, me aproximé al fuego, libertad inusitada en mí, dando vueltas por detrás del señor Earnshaw, y me agazapé en un rincón detrás de su silla. Heathcliff no me miraba, y yo pude entonces examinarle a mi sabor. Tenía contraída la frente, esa frente que antes me parecía tan varonil y que ahora me parecía tan diabólica. Sus ojos habían perdido su brillo como consecuencia del insomnio y el escaso llanto, y acaso del llanto. Sus labios cerrados, carentes de su habitual expresión sarcástica, delataban una profunda tristeza. Aquel dolor en otro me hubiera impresionado, pero se trataba de él, y no pude resistir el deseo de arrojar una saeta al enemigo caído. Solo en aquel momento de debilidad podía permitirme la satisfacción de devolverle parte del mal que me había hecho. ¡Ay, qué vergüenza, señorita!, interrumpí. Cualquiera pensaría que no ha abierto usted una Biblia en su vida. Le debía bastar con ver cómo Dios humilla a sus enemigos. No está bien añadir el castigo propio al enviado por Dios. En principio estoy de acuerdo, Elena, me contestó. Pero en aquel caso, el mal de Heathcliff no satisfacía si yo no me mezclaba con él. Hubiera preferido que sufriera menos, pero sus sufrimientos se debieran a mí. Solo llegaría a perdonarme si lograra devolverle todos los sufrimientos que me ha producido, uno a uno, ya que fue él el primero en afrentarme, que fuera él el primero en pedirme perdón. Y entonces, puede que me fuera agradable mostrarme generosa, pero como no me puedo vengar por mí misma, tampoco me será posible concederle el perdón. Hindley pidió agua, y al dársela le pregunté cómo se encontraba. No tan mal como yo quisiera, repuso, pero aparte del brazo me duele todo el cuerpo, como si hubiese luchado con una hueste del diablo. No me asombra, contesté. Catalina solía decir que ella mediaba entre usted y Heathcliff para impedir cualquier daño físico.
Afortunadamente, los muertos no se levantan de sus tumbas, pues si no, ella hubiese asistido ayer a la escena que le hubiese repugnado bastante. ¿No se siente usted molido como si le hubieran magullado las carnes? ¿Qué quiere usted decir? Intervino Hindley. ¿Es posible que este hombre me golpeara cuando yo yacía sin sentido? Le pateó, le pisoteó y le golpeó contra el suelo, le respondí. Por su gusto le hubiera desgarrado con sus propios dientes. Solo es hombre en apariencia, en los demás es un demonio. Los dos miramos el rostro de nuestro enemigo, pero él, absorto en su dolor, no reparaba en nada. En su cara se pintaba el siniestro sesgo de sus pensamientos. Iría con gusto al infierno con tal de que Dios me diese fuerzas para estrangularle antes de morir, gimió Earnshaw, intentando levantarse y volviendo a desplomarse enseguida, desesperado al comprender su impotencia para atacarle. Basta con que haya matado a uno de ustedes, comenté yo en voz alta. Todos en la granja saben que su hermana viviría aún, y a no ser por Heathcliff, en fin de cuentas, su odio vale más que su amor. Cuando me acuerdo de lo felices que éramos, Catalina y todos, antes de que él apareciera, siento deseos de maldecir aquel día. Probablemente Heathcliff reconoció cuán verdadero era lo que yo decía, sin reparar en el hecho de que fuera yo quien lo aseverara. Un raudal de lágrimas cayó de sus ojos y después suspiró ruidosamente. Yo le miré y me eché a reír desdeñosamente. Sus ojos, esos ojos que parecen ventanas del infierno, se dirigieron un momento hacia mí, pero estaban tan decaídos que temí volver a reírme. Quítate de delante de mí, me dijo, o más bien creí entenderle, puesto que solo hablaba de modo inarticulado. Perdona, repliqué, pero yo quería a Catalina, y ahora que ella no vive, debo ocuparme de su hermano. Hindley tiene sus mismos ojos, que tú has amoratado a golpes. Y levántate, imbécil, si no quieres que te mate de un puntapié, gritó él, inclinándose de un movimiento. Yo esbocé otro movimiento preparándome a retirarme. Si la pobre Catalina sigue diciendo, sin dejar de mantenerme alerta, se hubiera casado contigo y adoptado este grotesco y degradante nombre de señora de Heathcliff, pronto la hubieras puesto como a su hermano. Solo que ella no lo hubiera soportado y te habría dado de ello pruebas palpables. Como Earnshaw estaba entre él y yo, no pretendió cogerme, pero empuñó un cuchillo que había en la mesa y me lo tiró a la cara. Me dio junto en la oreja. Le contesté con una injuria que debió llegarle más adentro de mi cuchillo, y gané la puerta. Lo último que vi fue a Earnshaw intentando detenerle, y a ambos cayendo enlazados ante el hogar. Al pasar por la cocina dije a José que se apresurara a asistir a su amo. Tropecé con Hareton, que jugaba en una silla con unos cachorrillos, y me lancé feliz como un alma que huye del purgatorio. Cuesta abajo por el áspero camino. Después corrí a campo traviesa hacia la luz que brillaba en la granja. Prefería ir al infierno para toda la eternidad antes de volver a Cumbres Borrascosas. Isabel, en silencio, tomó el té, se levantó, se puso su chal y un sombrero que le trajimos. Se subió a una silla, besó los retratos de Catalina y de Eduardo, y sin atender mis súplicas de que se quedase siquiera una hora más, se fue en el coche acompañada de Fanny, gozosa de haberse vuelto a reunir con su dueña. No volvió más, pero desde entonces se escribió periódicamente con el señor. Creo que se instaló en el sur, cerca de Londres. A los pocos meses dio a luz un niño, y le puso el nombre de Linton, y que según nos comunicó era una criatura caprichosa y enfermiza. Heathcliff me encontró un día en el pueblo y quiso saber dónde vivía Isabel. Yo me negué a decírselo y él no se preocupó mucho de insistir, aunque me advirtió que se guardase bien de volver con su hermano, porque no la dejaría vivir con él. No obstante, probablemente por algún otro criado, logró descubrir el domicilio de su esposa. Si bien no la molestó, lo que ella le achacaría probablemente al odio que le inspiraba. Solía preguntarme por el niño cuando me veía, y al saber el nombre que le habían dado, exclamó: «Por lo visto se supone que yo odio al chico también». «Creo que lo único que desean es que usted no se ocupe de él para nada», respondí. «Pues no se olviden de que cuando yo quiera la traeré conmigo por suerte».
Por suerte, Isabel murió cuando el muchacho contaba con unos 12 años de edad. El día que siguió la inesperada visita de Isabel, no tuve ocasión de hablar con el amo. Él eludía toda conversación y yo no me sentía de humor para hablar. Cuando al fin le conté la fuga de su hermana, manifestó alegría, porque detestaba a Heathcliff, tanto como se lo permitía la dulzura de su carácter. Tanta aversión sentía hacia su enemigo, que dejaba de acudir a los sitios donde existía la posibilidad de verle o de oír hablar de él. Dimitió de su cargo de magistrado, no iba a la iglesia, no pasaba por el pueblo y vivía recluido en esta casa, sin salir más que para pasear por el parque, llegarse hasta los pantanos o visitar la tumba de su esposa. Y aún esto lo hacía a horas en que no fuera fácil encontrar a nadie. Pero era tan bueno que no podía ser siempre desgraciado. Con el tiempo se resignó y hasta le invadió una dulce melancolía. Conservaba celosamente el recuerdo de Catalina y esperaba reunirse con ella en el mundo mejor al que no dudaba que había ido. Pudo encontrar consuelo en su hija, aunque los primeros días pareció indiferente a ella. Esa frialdad acabó fundiéndose como la nieve en abril. Y aún antes de que la niña supiese andar ni hablar, reinaba en su corazón despóticamente. Se le bautizó con el nombre de Catalina, pero él nunca la llamó así, sino Katy. En cambio, a su esposa nunca le había dado tal nombre, tal vez porque Heathcliff lo hacía. Creo que quería más a su hija porque le recordaba a su esposa que por el hecho de ser hija suya. Al comparar su caso con el de Hindley, yo no lograba comprender bien cómo ambos en un mismo caso habían seguido tan opuestos caminos. Hindley, que parecía más fuerte, había manifestado ser más débil. Al hundirse el barco que capitaneaba, abandonó su puesto, dejándolo entregado a la confusión, mientras Linton, al contrario, había confiado en Dios y demostrado el valor de su corazón leal y fiel. Voy a hacer una pausa aquí. Tranquila, Mercedes. Ok, a ver, ¿cuánto falta acá? No, yo pensé que te iba a ser más corto. Ahora que ya casi termina. Ajá. Linton, al contrario, había confiado en Dios y demostrado el valor de un corazón leal y fiel. Este esperó, y el otro había desesperado. Cada cual eligió su propia suerte y recibió la justa recompensa de sus respectivas actitudes. En fin, señor Lockwood, no creo que usted necesite nada más de mis deducciones morales, que usted sabrá sacar por cuenta propia. Earnshaw concluyó, como era de suponer. A los 6 meses de morir su hermana, falleció él, en la granja. Supimos muy poco de su estado. Fue el señor Kenneth quien nos lo advirtió. Helena dijo una mañana temprano, entrando en el patio a caballo: ¿Quién crees que ha muerto? ¿Quién? Exclamé temblando. Adivina, contestó, y coge la punta de tu delantal. Te va a ser necesario. De cierto no se trata del señor Heathcliff, repuse. ¿Ibas a llorar por él? No. Heathcliff está robusto y fuerte, en apariencia al menos. Le he visto ahora mismo. Por cierto, que ha engordado mucho desde que perdió a su amiga. ¿Pues quién, señor Kenneth? Dije impaciente. Hindley Earnshaw, tu viejo amigo y malvado compañero mío. Hindley, no se ha portado bien conmigo últimamente, pero ya te dije que llorarías. Pobre muchacho, murió. Murió según era de esperarse. Borracho, como una cuba. Lo he sentido. Siempre se lamenta la falta de un camarada, aunque me haya hecho muchas más perrerías de las que pueda imaginar. Y el caso es que solo tenía tu edad, 27 años. Cualquiera lo diría. Tal golpe me impresionó más que la muerte de Catalina. Viejos recuerdos se agolparon en mi corazón. Me senté en el dintel de la puerta. Dije al señor Kenneth que buscase otro criado, que le anunciase. Y rompí a llorar.
Me procuraba mucho pensar si Hindley había fallecido de muerte natural o no. Y tanto llegó a mi inquietud sobre ello que pedí permiso al amo para ir a Cumbres Borrascosas. El señor Linton no quería, pero yo le hice comprender que mi hermano de leche tenía derecho, como el propio señor, a mis atenciones póstumas, y que Hareton era sobrino de su esposa, por lo cual él debía instruirse de tutor suyo a falta de los más cercanos parientes, examinar la herencia y ver cómo andaban los asuntos de su difunto cuñado. Al cabo, me encargo de que viese a su abogado y me dio permiso para ir a Cumbres Borrascosas. Me encargó de que viese a su abogado. El abogado lo había sido también de Earnshaw. Cuando le hablé de aquello y le pedí que me acompañase, me contestó que valdría más dejar en paz a Heathcliff y que la situación de Hareton era poco más o menos de un pordiosero. El padre ha muerto, cargado de deudas, me explicó. Toda la herencia está hipotecada, y lo mejor para Hareton será que procure ganarse el cariño del acreedor de su padre. Al llegar a Cumbres Borrascosas, encontré a José muy afectado, y me expresó su satisfacción por mi llegada. El señor Heathcliff dijo que mi presencia no era precisa, pero que podía ordenar lo necesario para el sepelio. En realidad, ese perturbado debía ser enterrado sin ceremonia alguna, al borde de un camino, dijo. Ayer le dejé solo 10 minutos por casualidad, y en el intervalo me cerró la puerta y se pasó la noche bebiendo hasta que se mató. Esta mañana, al oír que resoplaba como un caballo, tuvimos que saltar la cerradura. Estaba tendido sobre el banco, y no hubiera despertado aunque le desllamásemos. Y no hubiera despertado aunque le desollásemos. Mandé a buscar a Kenneth, pero antes de que viniera la bestia, ya se había convertido en carroña. Estaba muerto, rígido y helado, y no se podía hacer nada por él. El viejo criado confirmó el relato y agregó: habría valido más que hubiera ido él a buscar el médico. Yo habría atendido al amo mejor. Cuando me fui no había muerto aún. Insistí que el entierro debía ser solemne. Heathcliff me autorizó a organizarlo como quisiera, aunque recordándome que tuviera en cuenta que el dinero que se gastara había de salir de su bolsillo. Se mostraba indiferente y rígido. Podía apreciarse en él algo como la satisfacción de quien ha terminado un trabajo con éxito. Hasta en un momento dado creí notar que él, en un principio de exaltación, Fue cuando sacaban el féretro de la casa. Acompañó al duelo, hasta ese punto extremo de su hipocresía. Le vi sentar a Hareton a la mesa y le oí murmurar como complacido: vaya, chiquito, ya eres mío. Si la rama crece tan torcida como el tronco, como el mismo viento la derribaremos. El niño pareció alegrarse de aquellas palabras. Agarró las patillas de Heathcliff y le dio palmaditas en la cara. Pero yo comprendí bien lo que Heathcliff quería decir y advertí: este niño debe venir conmigo a la granja de los tordos. No hay cosa en el mundo sobre la que tenga usted menos derecho que sobre este pequeño. ¿Lo ha dicho Linton?, me interrogó. Sí, me ha ordenado que me lo lleve, repuse. Bueno, respondió el villano. No quiero discusiones sobre el asunto, pero me siento inclinado a ver qué maña me doy para educar a un niño. Así que si te llevas a este, haré venir conmigo al mío, díselo a tu amo. Así nos dejó imposibilitados de obrar. Repetí sus palabras a Eduardo Linton, y éste, que por su parte no sentía gran interés de ello, no volvió a hablar del tema para nada. Ahora el antiguo huésped de Cumbres Borrascosas se había convertido en el dueño de ella. Tomó posesión definitiva, probando legalmente que la finca estaba hipotecada, ya que Hindley había ido estableciendo hipotecas sucesivas sobre toda la propiedad. El acreedor era el propio Heathcliff, y por eso Hareton, que debía ser el hombre más acomodado de la región, estaba sometido ahora al enemigo de su padre, y vive como un criado en su propia casa. Y para colmo, no recibe salario alguno, es incapaz de volver por sus fueros, ya que desconoce el atropello del que ha sido víctima. Terminamos de leer el capítulo 17.